Muy bien, muy buenos días muchachos. Este es nuestro primer video de nuestro curso de estática y dinámica y comenzaremos precisamente con la parte de estática y con uno de los temas más importantes de nuestro curso, que es el de los vectores. Es algo que tenemos que dominar perfectamente. Aquí les puse la definición del libro de lo que es un escalar y un vector. Aquí, por ejemplo, dice que un escalar es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar por completo mediante su magnitud. La longitud, la masa y el tiempo son ejemplos de cantidades escalares. En otras palabras, un escalar no necesita dirección, solo valor. Por ejemplo, la masa es un escalar. No tiene sentido si yo digo que ahorita tengo una masa de 60 kilogramos hacia la derecha o hacia arriba. Entonces no tengo que asignarle ninguna dirección. En cambio, un vector aquí dice que es cualquier cantidad física que requiere tanto de magnitud como de dirección para su descripción completa. Entonces los vectores necesitan dirección. Aquí les pongo otros ejemplos de escalares y vectores. La temperatura es un vector. Si yo digo que hace 15 grados centígrados hacia abajo, pues no tiene ningún sentido. También lo es el tiempo, la presión atmosférica, por ejemplo, o el voltaje. Yo puedo decir que los aparatos eléctricos funcionan con 120 volts, pero no tiene caso indicar ninguna dirección. Los vectores, algunos son, por ejemplo, el desplazamiento, velocidad, fuerza, campo eléctrico. Por ejemplo, vamos a ver otro caso. Si yo aquí dibujo a Juanito, está Juanito, y yo le digo, Juanito, muévete 5 metros. ¿Qué es lo primero que me diría Juanito? Pues me muevo 5 metros, pero ¿hacia dónde? Juanito podría moverse 5 metros a cualquier lugar alrededor. Entonces no es lo mismo moverse 5 metros hacia acá que 5 metros hacia acá. Son diferentes desplazamientos. Entonces el desplazamiento es un vector. No confundir con la longitud, que es simplemente la distancia recorrida. El desplazamiento requiere también dirección. La velocidad también es un vector. Este sería el desplazamiento. Ay, disculpen mi letra. No está tan bonita. Y menos así en tablet. Pero bueno, la velocidad también es un vector. Por ejemplo, si uno va en un auto, uno puede pensar que la velocidad es simplemente decir que el auto va a 80 kilómetros por hora. Pero realmente no. Eso podríamos decir que es la rapidez nada más. La velocidad tendría que decir también hacia dónde. Por ejemplo, yo puedo decir voy a 80 kilómetros por hora en el periférico norte hacia el oeste. Entonces ahí ya estoy dando una velocidad porque estoy diciendo hacia dónde. Entonces ahí tenemos ejemplos de vectores. Un vector muy común que vamos a estar utilizando es el vector de fuerza. Por ejemplo, si yo aquí tengo una caja vista desde arriba y digamos que llega Angélica y la jala con una fuerza, le vamos a poner 120 newtons. Angélica lo jala en esa fuerza. Bueno, el vector fuerza necesita, además de la magnitud, que aquí le estoy poniendo 120 newtons, una dirección. Normalmente esa dirección se establece con un ángulo. Y ese ángulo pues normalmente se mide con un eje horizontal. Por ejemplo, yo puedo aquí poner que el ángulo con que Angélica está jalando esa caja, no sé, a lo mejor es de 35 grados. Entonces ya con ese ángulo ya estoy especificando la dirección del vector. Ahora, a lo mejor Beto también jala la caja, pero en esta otra dirección y quizá un poco más fuerte, digamos 140 newtons. A esto le voy a poner el vector B de Beto. Y tengo que especificar su dirección. Yo podría, por ejemplo, poner el ángulo hasta acá, que sería un ángulo de más de 90 grados, menos de 180. Pero en lugar de eso voy a poner el ángulo así, un poco más cortito, que se forme con la vertical, 40 grados. Realmente no importa hasta dónde esté el ángulo, con que esté muy claro, ya es suficiente para especificar la dirección del vector. Muy bien, entonces si Angélica y Beto jalan al mismo tiempo la caja, ¿hacia dónde se va a mover la caja? Es decir, voy a poner esto un poco más en limpio.
Aquí está la caja. Y Angélica jala así. Y Beto jala así. Bueno, Beto es con azul. Beto jala así. Entonces, ¿para dónde se mueve la caja? Lo que estoy intentando hacer realmente es una suma de vectores. Los vectores no se suman simplemente sus valores, o sea, no se suma el 120 y el 140. La fuerza que va a sentir la caja no son 260 newtons. Los vectores no se pueden sumar directamente. Lo que se hace es hacer una suma vectorial. Se apagó esto. A ver, permítanme. Sigamos. Ok, es como combinar los efectos de las dos fuerzas. Con la experiencia uno podría asegurar que realmente la caja se va a mover en alguna dirección intermedia a las dos fuerzas. No me gustó esta flecha, un poquito más derechita, así está. Esta flecha verde sería como el efecto de combinado de A y B. Y le vamos a llamar vector resultante. Resultante. Bueno, este resultante le puedo llamar incluso el vector C. Sería la combinación de A y B, o en otras palabras, es la suma de A y B. Pero como les decía, los vectores no se pueden sumar directamente. Se tiene que utilizar métodos especiales. Bueno, vamos a revisar algunos de esos métodos. Un método para sumar vectores es el método del paralelogramo, que ya lo debieron haber visto en las lecturas. Paralelogramo. Hay que recordar también que un vector la magnitud del vector depende de la longitud de la flecha. Por ejemplo, yo puedo afirmar que este vector, no sé, a lo mejor es de 100 newtons y tiene una inclinación de 20 grados. Pero luego hay otro vector que lo pongo así. Si este otro vector, el vector azul, es más corto que el vector negro, entonces también tiene menos magnitud. A lo mejor la mitad. Se ve más o menos como de la mitad de longitud. Entonces a este le pongo 50 newtons. Entonces la longitud del vector debe ser proporcional a su magnitud. Y a lo mejor el ángulo, ya ven que lo puedo poner de varias maneras, lo pongo acá. Y digo que es de 50 grados. Bueno, entonces ¿para dónde se va a mover el vector? Bueno, no el vector, perdón, sino el objeto que estén jalando. Por ejemplo, a lo mejor aquí hay algo y entre los dos jalan y hacia dónde se mueve. Bueno, el método del paralelogramo consiste, como su nombre indica, en dibujar un paralelogramo. Básicamente es poner los dos vectores, voy a tratar de que queden más o menos iguales. Ese es el vector A. Y el azul le voy a poner pues vector B. Entonces yo hago los dos vectores, los dibujo aquí y aquí. Entonces dibujo un paralelogramo que es básicamente hacer copias de los vectores del otro lado. Entonces, por ejemplo, aquí arriba dibujo otro vector negro. Déjenme apoyo en la mesa porque está quedando un poco chueco. Ok. Entonces, vector negro copia. Mientras que también hago una copia del vector azul. Y pues son paralelas, o sea, las dos líneas azules son paralelas y las dos líneas negras son paralelas. Entonces el vector resultante, recuerden que este es el vector A y ese es el vector B. El vector resultante es la diagonal de este paralelogramo, la diagonal que va del punto donde parten ambos vectores hasta el otro extremo. Esta línea roja es la resultante que voy a llamar vector C, es decir, C es igual a A más B. Entonces aquí tengo esta situación. Así se forma el método del paralelogramo. Pero ahora vamos a revisar el siguiente método, que es el método del triángulo. ¿Qué pasaría si ahora yo tengo un objeto, una caja o lo que sea, y está jalada por 3 personas, no solamente 2, sino ahora 3? A lo mejor Angélica jala hacia acá,
Y no sé, a lo mejor son 30 newtons. Luego está Beto, que jala hacia abajo, un poquito más grande. Le vamos a poner vector B de Beto, y este serían 50 newtons. Pero luego llega Carlos, y él empuja hacia acá con mucha fuerza. Ese es el vector C. Y le voy a poner 100 newtons de magnitud. Entonces aquí tengo tres vectores, y la verdad es que el método del paralelogramo no es tan práctico en esta situación. Entonces en el método del triángulo es muy sencillo. Simplemente tenemos que poner los vectores de forma consecutiva, uno tras otro. Por ejemplo, el vector A lo dibujo así, más o menos que quede igual que el original. El vector B, después de que termine el vector A, dibujo el vector B. O sea, aquí, más o menos igual que el original. Y el vector C, después de que termina B, lo dibujo y pues llega como por acá. Entonces ahí están los tres vectores. Bueno, realmente más que un triángulo se forma una figura más rara, porque la resultante va desde el inicio del primer vector, que es aquí, hasta, aquí lo voy a dibujar, el final del último vector. Esa línea verde que conecta la puntita del vector azul con la parte de adelante del vector negro es la resultante, le voy a llamar R. A ver, le voy a llamar R, y es la suma de A, B y C. Entonces uno puede decir que la caja se va a mover pues hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y a la izquierda, porque pues C es quien tenía más fuerza y es el que va pues ganar de alguna manera. Ok, fíjense que en el método del triángulo no importa el orden en que sumen los vectores. Por ejemplo, ¿qué pasa si primero dibujo el vector rojo? O sea, el de Beto. Y lo dibujo así. Bueno, lo voy a dejar un poco más abajo, así. Luego dibujo después del vector rojo el vector A, hacia la derecha. Y después del vector A dibujo el vector negro, el de Carlos. Entonces queda más o menos así. Entonces si yo uno el primer vector, que ahora es el rojo, con el último vector, que es el negro, se forma esta línea verde, que si se fijan, básicamente es la misma de arriba. O sea, el orden en que sumen los vectores no va a influir en el resultado. Ok, entonces tenemos dos métodos, el método del paralelogramo, que básicamente sirve para dos vectores, y el método del triángulo, que sirve para cualquier número de vectores, es poner todos los vectores consecutivos. Vamos a hablar también un poco de la resta de vectores. La resta, si yo tengo el vector A, por ejemplo, aquí, y luego tengo el vector B, que lo voy a poner así horizontal, y quiero restarlos, quiero saber qué es A menos B. Bueno, pues básicamente lo que hay que hacer es primero obtener menos B. Menos B es el mismo vector, la misma longitud, la misma dirección, pero en sentido opuesto. Es decir, si B original apunta a la derecha, menos B va a apuntar hacia la izquierda. Entonces este es menos B. Fíjense cómo le pongo flechitas arriba a los vectores para indicar pues que son vectores. Entonces ahora lo que voy a hacer es sumar el vector A con el vector menos B. Puedo usar por ejemplo el método del triángulo, que se me hace el más práctico. Dibujo el vector A y luego después del vector A dibujo menos B. Entonces aquí tengo A y aquí tengo menos B. Así es que la resultante iría del principio del vector A hasta el final del vector B. Esta línea roja. Esta línea roja sería A menos B. Y así obtengo la resta de vectores. Estos métodos del paralelogramo y el triángulo no son muy prácticos porque pues no son precisos. Es decir, tienes que dibujar de manera muy precisa, con los ángulos exactos, hacer las copias de vectores con mucha precisión y usar regla y transportador.
y la verdad pues eso no es muy preciso, solamente sirve para darnos una idea de cómo debe quedar el resultado. Pero para cosas más precisas vamos a utilizar el método analítico. Método analítico, que bueno, eso es muy importante. Y primero hay que dar a conocer lo que se llaman componentes de un vector. Componentes. Por ejemplo, aquí tengo un vector, uno muy sencillo, que mide 120 newtons y forma 30 grados con la parte horizontal, ¿no? Con el eje X. El eje X es el eje horizontal. Entonces, ¿qué son las componentes? Básicamente, si una persona jala un objeto, una caja con 120 newtons, el objeto se va a mover tanto a la derecha como hacia arriba. Entonces, las componentes es decir, qué parte del vector jala a la derecha y qué tanto va hacia arriba. Entonces, yo puedo formar aquí un pequeño triangulito, que de hecho es un triángulo rectángulo, y decir que, bueno, vamos a llamar a este vector A, vamos a ponerle nombre, y decir que esa base y esa altura, esas dos líneas azules, son sus componentes. La base horizontal es que tanto jala la fuerza hacia la derecha, y la voy a llamar AX, mientras que la línea vertical es que tanto la fuerza va hacia arriba, y la voy a llamar AY. Aquí se puede ver claramente que AY es más pequeña que AX, entonces esa fuerza jala más hacia la derecha que lo hace hacia arriba. Entonces nuestro objetivo es calcular exactamente cuánto miden. Es decir, el vector original son 120 newtons, la longitud de aquí a acá es 120, es la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto miden los catetos? Porque realmente AX y AY son los catetos de un triángulo rectángulo. Entonces, como estamos hablando de un triángulo rectángulo, podemos utilizar trigonometría. Y vamos a ver cómo funciona eso de la trigonometría. Esto va a ser muy importante, apréndanselo muy bien. Las funciones trigonométricas funcionan en triángulos especiales, triángulos rectángulos, donde un ángulo es de 90 grados. La línea que está enfrente del ángulo de 90 grados, que siempre es la más larga, es la hipotenusa. Ahora, quedan dos ángulos que son agudos, que son menores a 90. Tú debes tomar uno como referencia, puede ser este de abajo o puede ser este de arriba, el que sea. Pero vamos a tomar el de abajo. Este va a ser nuestro ángulo de referencia, ángulo teta. Entonces, ya que sabemos que ese es nuestro ángulo de referencia, los catetos toman nombre. El que está junto al ángulo, en este caso el de abajo, se llama cateto adyacente, mientras que el que está enfrente es el cateto opuesto. Si yo hubiera elegido el ángulo de arriba, sería al revés. El cateto, si hubiera elegido este ángulo, entonces este sería el adyacente. Pero no elegí eso, elegí el de abajo, así es que se van a quedar con esos nombres. El adyacente será el de abajo y el opuesto, pues el vertical. Entonces se definen tres funciones trigonométricas principales, que es la función seno. No se puede escribir muy bien aquí. Ok. Seno, que resulta de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces tú tendrías que medir los lados de este triángulo y sacarías el seno de ese ángulo. Pero pues no tenemos que hacer eso realmente. Las calculadoras nos pueden decir cuánto da esta división. Ustedes pueden imaginarse que la calculadora dentro de su procesador dibuja un triangulito con el ángulo que queremos, mide los lados del triangulito y los divide. Realmente no hace eso, pero se podría sacar así. El coseno se encuentra dividiendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa, mientras que la tangente se encuentra dividiendo el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ok, entonces, usando estas funciones trigonométricas podemos calcular cosas. Por ejemplo, regresamos a nuestro problema anterior, que era sacar las componentes de una fuerza, ¿no? O de un vector. Lo que queríamos era encontrar estos catetos. Los catetos son como nuestras incógnitas. Entonces, fíjense que aquí
tengo una función que tiene el cateto opuesto, tiene la hipotenusa y el seno de un ángulo. Entonces, en nuestro caso, en el caso de sacar las componentes de un vector, yo conozco la hipotenusa. Esta es la hipotenusa y la conozco. También conozco el ángulo. Entonces, mediante la hipotenusa y el ángulo puedo encontrar los catetos. Entonces, por ejemplo, si yo de aquí despejo, el cateto opuesto se encontraría multiplicando la hipotenusa por el seno del ángulo. Mientras que de aquí, el cateto adyacente se encontraría multiplicando la hipotenusa, que pasa a multiplicar, ¿no?, al coseno, por el coseno del ángulo. Entonces, estas dos ecuaciones van a ser muy importantes y les conviene mucho aprendérselo así, como se los voy a decir. El cateto opuesto siempre se encuentra con seno y el cateto adyacente con coseno. Entonces, cateto opuesto seno, cateto adyacente, ¿cómo lo dije otra vez? Cateto opuesto con seno y cateto adyacente con coseno. Entonces, así lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra fuerza? Miren, si yo dibujo otra vez mi vector original, que recuerden que era 120 newtons, si eran 120, déjenme ver, sí, con un ángulo de 30 grados. Y yo quiero saber qué tanto esta fuerza va horizontal y qué tanto va vertical. A esta fuerza la voy a llamar A. Hay que ponerle nombre, ¿no? A. Entonces a esto le estamos llamando a la parte de abajo a X y a Y. Si se fijan, AX es el cateto adyacente al ángulo de 30 y los catetos adyacentes se encuentran con coseno. Entonces AX va a ser igual a la hipotenusa por el coseno de 30. Mientras que AY es opuesto al ángulo de 30 y los catetos opuestos siempre se encuentran con seno. Entonces AY es igual a seno de 30. La calculadora nos puede decir cuánto es el coseno de 30 y el seno de 30. Entonces, por ejemplo, en este triangulito, A, que es la hipotenusa, vale 120 por el coseno de 30. Aquí tengo mi calculadora, pues es 0.866, o raíz cuadrada de 3 entre 2. Yo lo voy a poner en decimal, 0.866. Y el seno de 30 es un número muy conocido, es 0.5, es un medio. Entonces, si yo ya hago la multiplicación de 120 por 0.866 o raíz cuadrada de 3 entre 2, nos da 104 más o menos. 104 newtons. Mientras que 120 por 0.5 es 60. ¿Qué quiere decir? Que nuestro vector original, el de 120 newtons, es lo mismo que si tú jalas hacia la derecha con 104 newtons, o sea, AX, y luego hacia arriba, o al mismo tiempo hacia arriba, con 60 newtons. Entonces yo encontré los catetos a partir de la trigonometría, ¿no? A partir del ángulo y a partir de la hipotenusa. Ok, ahora eso sería cómo encontrar las componentes de un vector, pero vamos a abrir una nueva página. También podemos tener el proceso inverso. Si yo, por ejemplo, tengo un vector, voy a poner aquí unos ejes y yo sé que aquí algo pasó. Yo sé que hay un vector aquí. Fíjense que este vector está en el tercer cuadrante, ¿va? Entonces, yo no conozco el ángulo del vector ni su magnitud, pero de alguna manera me proporcionan sus componentes. Es decir, me dicen que el vector hacia la izquierda tiene una componente de, fíjense lo que va a poner, menos, vamos a ponerle 80, menos 80 newtons. Entonces yo puedo decir que AX
es igual a menos 80. Y es muy importante esto del signo porque pues si no hay errores. Si el vector va a la izquierda es negativo, si fuera hacia la derecha sería positivo. Ahora en Y, fíjense que va hacia abajo y también es un poquito más pequeño, así es que le voy a poner menos 60. Entonces a Y vale menos 60 newtons. Y este sería el vector original, el vector A. Algo que se me había olvidado mencionarles es que cuando ya conoces las componentes de un vector, la componente horizontal y vertical, el vector se puede escribir así. A sería igual a menos 80 y se pone un vector unitario I. Este vector unitario simplemente sirve para indicar que esto es horizontal, es decir, que va hacia la izquierda. Menos 60J. Entonces, cuando yo diga I o vector unitario I, significa que esa es la componente horizontal. Cuando yo diga vector unitario J, significa que eso es lo que tiene verticalmente el vector. Entonces, ahí está una manera de escribir vectores usando componentes. Pero en sí ese no era mi objetivo, mi problema. Mi problema era encontrar, realmente quiero saber cuál es la magnitud y la dirección del vector. Entonces fíjense cómo realmente en este vector, a ver, déjenlo dibujo aquí, un poco más en limpio. Yo ahora desconozco la hipotenusa, pero conozco los catetos. Este vale menos 80 y este vale menos 60. Entonces la hipotenusa, pues como toda la vida, se va a encontrar con el teorema de Pitágoras. Bueno, la hipotenusa le voy a poner A, que es el vector completito, ¿no? A. Entonces yo puedo decir que A es igual a, en general, los valores son 80 y 60, pero yo le puedo poner así, primero como fórmula o teorema de Pitágoras. AX cuadrada más AY cuadrada. Entonces la magnitud de un vector, aquí incluso muchos libros le ponen unas rayitas que significa magnitud. La magnitud de un vector se encuentra con teorema de Pitágoras. Y bueno, en nuestro caso, pues sería la magnitud, la raíz cuadrada de, le pueden poner menos 60, bueno, primero x. No importa realmente, pero pues para tenerlo en orden. Más menos 60 al cuadrado. Tampoco importa el signo en el teorema de Pitágoras, porque al final de cuentas se eleva al cuadrado, pero bueno, para ser formales los puse. Entonces yo agarro mi calculadora y pongo 80 al cuadrado más 60 al cuadrado, le saco raíz cuadrada y oh sorpresa, la magnitud es de 100 newtons. Entonces esta fórmula es el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud. Pero ¿cómo encuentro el ángulo? Pues miren, hoy se escucha una sirena. Bueno, el ángulo que tiene el vector, voy a dibujar otra vez mi vectorcito. A ver, estaba así, así. Luego el vector, a ver, déjenme ver cómo era en rojo. Estaba así. Y aquí medía una componente de menos 80. Y hacia acá una componente de menos 60. Ya calculé su magnitud y son 100 newtons o lo que sea, ¿eh? Pueden ser metros, pueden ser pues otras cosas, ¿no? Metros sobre segundo, cualquier tipo de vector. Pero generalmente vamos a usar fuerzas ahorita. 100 newtons. Pero ¿cuál es su dirección? Es decir, ¿cómo encuentro el ángulo? Bueno, para eso me regreso a la trigonometría. Aquí unas pantallas atrás. Aquí está. Resulta que yo ahora conozco los dos catetos, conozco las componentes y con eso quiero el ángulo. Pues yo puedo usar la función tangente, que es la última que me faltaba de usar. Con la función tangente, yo puedo decir que el ángulo es simplemente la tangente inversa, porque pues si aquí hay tangentes, como si pasa como inversa al otro lado, de cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso sería el ángulo. Entonces el ángulo se calcula con tangente. En nuestro ejercicio, el ángulo, depende de qué ángulo quieras calcular. Entonces si yo quiero este ángulo, el ángulo sería el
cateto opuesto, que en este caso sería la FY. Entonces recuerden que el 80 es la AX o fuerza en X, mientras que esto es AY. Entonces el ángulo lo puedo encontrar con el cateto opuesto, es decir, AY entre, me falta la tangente inversa, es igual a tangente inversa de AY entre AX. De hecho, esto lo pueden tomar como fórmula, ¿de acuerdo? Siempre el ángulo es tangente inversa de Y entre X. Así lo vamos a tomar. Y recuerden que la magnitud es teorema de Pitágoras. Ok. Entonces, para nuestro caso, el ángulo sería la tangente inversa de AY. Vamos a poner, aquí se pone con todo el signo, ¿de acuerdo? También en el teorema de Pitágoras, pero bueno, es más importante todavía en la tangente inversa. De menos 60 entre X, que es menos 80. Entonces uno pues hace esas cosas en la calculadora. Incluso pueden, si quieren, quitar un cero, simplificar, etc. El caso es que es tangente inversa de, vamos a poner aquí, de 3/4 y nos da 36.87 grados. Ok, ese ángulo, siempre la tangente inversa te va a dar el ángulo con el eje X, el más cercano. Entonces, por ejemplo, a ver, borrador libre, aquí voy a borrar este de 100. El ángulo que me está dando es este de aquí, 36.87 grados. Pero muchas veces también el vector se tiene que dar completo, o sea, el ángulo hasta el eje, el ángulo completo sería hasta el eje X positivo, es decir, hasta acá. Entonces, por un lado, el ángulo más cortito con el eje X es ese, pero el ángulo completo, le voy a poner ángulo comp, sería igual a 36.87 más 180, es decir, hasta el eje X positivo. Entonces el ángulo completo sería 180 más 30, 216.87 grados. Entonces ahí tenemos cómo sacar, si tenemos las componentes, la magnitud y el ángulo. El ángulo es con tangente inversa de Y entre X y la magnitud con teorema de Pitágoras. Bueno, finalmente vamos a aplicar todo esto que hemos estado viendo a un ejercicio que de hecho viene en el libro, que creo que lo tengo aquí ya. Ok, aquí está. Aquí le pongo determine la fuerza resultante sobre la barra de la figura. Y tenemos dos fuerzas, la fuerza 1, la fuerza 2. La fuerza 1 es de 200, la fuerza 2 es 260. Si yo intento hacer el método del paralelogramo, fíjense aquí, bueno, espero que me salga más o menos bien. La fuerza resultante iría más o menos, bueno, lo voy a poner en rojo para que se distinga, más o menos así. Fíjense que la fuerza resultante va como en X positivo y Y positivo, o sea, hacia la derecha y hacia arriba. Pero, pues, ¿cuánto vale? O sea, ¿y qué ángulo tiene? Lo que tenemos que hacer es descomponer los vectores, tanto F1 como F2. Vamos a trabajar primero con F1. Aquí está F1. F1, voy a dibujarlo solito. Base, mide 200 y aquí tiene un ángulo de 30. Pero ojo, este ángulo está con el eje Y. Entonces, si yo dibujo sus componentes, este sería F1Y porque pues es vertical y el de arriba es F1X. Pero ahora fíjense que F1X está opuesto al de 30, mientras que F1Y está adyacente, está pegado al de 30. Entonces, los opuestos, o sea, F1X, el cateto opuesto siempre se calcula con seno. Entonces F1X sería 200 seno de 30. Mientras que el cateto adyacente, que en este caso es la componente Y, se calcula con coseno. 200 coseno de 30. Ok, y pues hacemos los cálculos. Seno de 30 pues ya sabemos que es un medio. Entonces sería aquí 100 newtons en X. Bueno,
Aquí es muy importante también notar que en X va hacia la izquierda del vector, así es que le voy a poner menos 100. Bueno, eso se lo tuve que haber puesto no, no se lo voy a poner ahorita. Ahorita nada más voy a calcularlo. Ahorita les digo dónde lo pongo. Nada más el puro valor es 100. Y 200 coseno de 30. Bueno, calculadora. Es igual a 173.2. Ok, aquí todavía no es tan importante lo del signo. Pero ya cuando escriba el vector f1, es decir, f1, entonces va a ser igual a en x menos 100. Aquí sí le voy a poner bien el signo. Menos 100i. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda, pero f1 va hacia arriba, entonces en y sí es positivo. Más 173.2j. Y ya tengo f1. Pero ahora vamos en otra página a calcular f2. f2, bueno, voy a poner mis ejes. Va hacia abajo. Entonces, y vale 260 newtons. Pero no me dice el ángulo, la figura. Me da una forma extraña que es poner un triangulito en el vector. Dice 5, 12, 13. Voy a ponerlo aquí. 5, 12 y 13. Ustedes podrían usar cualquier función trigonométrica para calcular este ángulo, que es el mismo de arriba, que es el mismo del vector. Entonces, por ejemplo, si yo aíslo el triangulito, 5, 12, 13, y este es el ángulo que me interesa, ángulo teta, puedo usar tangente inversa. El ángulo sería igual a la tangente inversa de cateto opuesto, que sería 5, entre cateto adyacente, que es 12. Y lo pueden sacar con la calculadora. Pero hay una manera más práctica de usar este triangulito, porque de este triángulo ustedes pueden ver que el coseno de ese ángulo es cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente? Pues el 12, entre la hipotenusa, que es 13. Mientras que el seno es igual a cateto opuesto, el opuesto es pues el 5, entre la hipotenusa, que es 13. Estas ya son las funciones trigonométricas, no necesito el ángulo porque ya tengo el seno y coseno de ese ángulo. Entonces este es f2, ¿verdad? Entonces f2x sería igual a, en este caso, pues voy a hacer el dibujito de las componentes. Esta es f2x, que están viendo que es un cateto adyacente. Y esta es f2y, que es un cateto opuesto. Entonces f2x lo voy a calcular con coseno, es decir, f2x es la magnitud 260 coseno del ángulo, mientras que f2y es la magnitud 260 por el seno del ángulo. Pero yo podría haber calculado el ángulo con la tangente inversa, pero pues no es necesario porque aquí tengo que el coseno es 12 entre 13. Es que f2x sería 260 por 12 treceavos directamente, mientras que f2y sería 260 por el seno del ángulo, que es 5 treceavos. Entonces uno puede hacer aquí fácilmente los cálculos. Aquí va a dar 240 en x y en y valdría 100 newtons en y. Entonces, ¿cómo voy a escribir ya f2 con componentes? Pues f2 sería en x, aquí hice el cálculo, es 240i. Y en y, fíjense que va hacia abajo, entonces le tengo que poner menos 100j. Y aquí está f2. Entonces vean bien esta técnica, repásenla, revísenla y pueden preguntar cualquier duda en clase. Ahora, si yo recuerdo, f1 era este, menos 100i más 173.2. Entonces, f1 era menos 100i más 173.2 en j. Mientras que f2, aquí está 240i menos 100j. Entonces f2 es igual a 240i
menos 100J. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que ya puedo sumar los vectores, porque cuando ya los tengo en componentes, ya puedo sumar I con I y J con J. Y este le voy a llamar vector R, vector resultante. Entonces el vector resultante sería 240 menos 100, que sería 140 I. Y 173 menos 100 más 73.2 J. Entonces el vector resultante, fíjense que como habíamos dibujado en el método del paralelogramo, este era el vector R. Y pues tiene componente I positiva y J positiva también. Y aquí están sus valores. 140I más 73.72J. La magnitud, teorema de Pitágoras. Entonces sería 140 al cuadrado, lo estoy haciendo el cálculo, más 73.2 al cuadrado. Y luego raíz cuadrada de eso. Y me da 158. 158 newtons. Fíjense cómo este vector entonces mide 100, ahí lo voy a poner con rojito, se ve mejor, 158. Entonces sí está más cortito que los otros dos. Uno mide 200 y el otro mide 260. Este mide 158, está un poco más pequeño. El ángulo, tangente inversa. El ángulo igual a tangente inversa de y entre x, o sea, 73.2 entre 140. Los signos ambos son positivos, así es que no hay ningún problema allí. Entonces, tangente inversa de 73.2 entre 140, según la calculadora. Aquí, pues, debes tener la calculadora en grados para que te dé el ángulo en grados. Si lo tienes en radianes, te va a dar el ángulo en radianes. Entonces, 27.6. ¿Dónde está ese 27.6? Pues regresando a la figura, bueno, ya está un poco sucio esto, déjame borrar de trazos, borro ese círculo. Ese ángulo de 20, ¿cuánto era? 27.6 está con el eje X, entonces sería aquí, 27.6 grados. Entonces ahí tenemos ya la solución. Entonces, bueno, yo quiero terminar el video para que no se extienda demasiado. Estudien mucho este tema y cualquier duda en clase. Entonces, muchachos, nos vemos en clase y espero que les sirva mucho este video. Hasta luego.